Ambientada en Japón, la película nos presenta a Mitsuru Sasaki, un talentoso chef reconocido por tener un paladar increíble que puede replicar cualquier platillo con solo una pequeña probada, sin necesidad alguna de recetas. Por esas habilidades es convocado por una señora cuyo esposo está gravemente enfermo y quiere disfrutar de un delicioso platillo antes de morir. Sasaki instala su puesto de cocina en medio de la habitación del hospital, con todos los ingredientes y utensilios necesarios. Entonces procede a preparar una simple tortilla rellena de arroz frito, pero tiene que ser exactamente igual a la que la pareja solía comer cuando eran jóvenes. En medio de la preparación, los señores ya empiezan a reconocer el olor familiar del platillo, que les recuerda al aroma de su casa cuando recién se mudaron y tenían toda la vida por delante. Finalmente, Sasaki finaliza la tortilla y apenas el señor la prueba, rompe a llorar de la emoción y le pide a su esposa que recompense al chef. A pesar de que ella le dedica 1000 elogios, a Sasaki no le importa otra cosa que no sea su pago de 1.000.000 de yenes. En la siguiente escena, ubicada en un funeral, conocemos a Ken, el mejor amigo de Sasaki, desde que se criaron juntos en un orfanato. Resulta que el funeral es en memoria del director del orfanato, el hombre que los crió, aunque Sasaki se rehúsa a rendirle sus respetos, pues él jamás apoyó su sueño de convertirse en un chef profesional. Al contrario, solía bofetearlo para hacerlo entrar en razón. Como Ken tenía el mismo objetivo, ambos muchachos terminaron huyendo del orfanato, aunque Ken fue el único que se mantuvo en contacto con el director. El último deseo del señor era ver a los dos juntos, pero Sasaki rechazó todas las llamadas de Ken. Además, debe lidiar con un montón de deudas, pues su restaurante entró en bancarrota. En el pasado era un lugar bastante exitoso y concurrido, pero la naturaleza perfeccionista de Sasaki lo acabó condenando, pues desechaba un montón de platillos hechos por sus empleados porque no eran perfectos. Por tanto, su equipo de trabajo le dio la espalda y con el tiempo su restaurante se quedó vacío. Desde entonces, Sasaki se ha dedicado a cocinar los últimos platillos de clientes millonarios a punto de morir. Una noche, el protagonista recibe una oferta de 3 millones de yenes para cocinar el último platillo de Seimei, un chef chino respetado por la industria culinaria. Al aterrizar en China, Sasaki conoce a ese anciano, quien le cuenta que cocinó para generales importantes de la Segunda Guerra Mundial y es considerado como una eminencia de la cocina en varios continentes. Ante ese increíble historial, Sasaki le pregunta por qué quiere que alguien como él prepare su última comida. Entonces, Seimei le cuenta sobre su maestro culinario, Naotaro, a quien le debe toda su carrera. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el estado títere de Manchuria, Naotaro y un novato Seimei prepararon 112 platillos, cada uno compuesto de diferentes sabores y hecho con técnicas distintas. Eran las mejores exquisiteces del mundo, pero las recetas se perdieron con el tiempo. Aún así, Seimei cree que el libro de recetas de su maestro sigue ahí afuera. La misión de Sasaki es encontrarlo y preparar los 112 platillos, una tarea titánica con la que ganará 50 millones de yenes, más que suficiente para saldar sus deudas. Como un adelanto, Seimei le entrega los 3 millones prometidos. Pese a eso, Sasaki no se sentía del todo capaz, por lo que visita el modesto restaurante de Ken en busca de consejos. Su amigo es bastante directo, sugiriéndole que acepte el trabajo, pues no tiene nada que perder. En su investigación sobre Naotaro, Sasaki descubre que se jubiló en 1964 y nadie supo más de él desde entonces. Mientras el hombre lee los documentos, se encuentra con el nombre de Tatsumi, una amiga cercana al chef. Sasaki se presenta de inmediato en el restaurante de esa señora, quien le revela que Naotaro murió hace décadas, pero uno de sus ayudantes, Kamata, sigue vivo. Entonces, Sasaki visita el hogar de Kamata, quien vive en una zona montañosa y dirige un pequeño restaurante. Él tampoco tiene el libro de recetas, aunque le empieza a contar cómo crearon cada platillo. Todo comenzó en 1933, cuando Naotaro, su esposa Chisu y un joven Kamata se instalaron en Manchuria. Fueron convocados por el general Taiso del ejército japonés, quien quería que Naotaro preparara los mejores platillos de la historia para recibir la visita del emperador japonés. Para esa tarea, Naotaro recibió una cocina con los mejores utensilios del momento. En ese lugar, Naotaro conoció a un joven chef entusiasta llamado Seimei, quien aclama que los japoneses no pueden cocinar mejor que los manchurianos.
El hombre no se lo toma personal, sino que le pide algo de comer porque están hambrientos del viaje. Entonces, Seimei comienza a preparar un famoso plato de sandía con un ingrediente secreto. Luego de devorar el platillo, Naotaro se pone manos a la obra para crear una réplica exacta de la comida. Seimei queda atónito al probar su creación, reconociendo que tiene el mismo sabor que su platillo, a pesar de que no tiene el ingrediente secreto. Según el chef japonés, su poder es que jamás olvida los sabores de cada platillo que prueba. Tras eso, Seimei deja de lado su orgullo y empieza a trabajar codo a codo con Naotaro, creando el primer platillo de su colección, un rollito de primavera de Manchuria. El japonés le da un giro a la receta para que el sabor final sea del gusto de asiáticos y europeos por igual. De vuelta al presente, Kamata le prepara el mismo rollito a Sasaki, quien queda maravillado con su sabor, aunque señala que tiene demasiada sal. A Kamata se le hace muy familiar ese comentario, pues Naotaro siempre le decía que usaba demasiada sal en su comida. Además, el japonés estaba obsesionado con la perfección, hasta el punto que desechaba platillos con el mínimo defecto. Finalmente, el general Taiso prueba la primera tanda de la colección de Naotaro, y le parece tan bueno su sabor que le permite continuar con sus creaciones. En los próximos días de trabajo, Chizu se convierte en la fotógrafa de los platillos y ayuda a su marido a anotar las recetas nuevas en papeles. Lo único que no puede hacer es colaborar en la cocina, pues está embarazada. Por otro lado, los chefs que cocinan para los militares convencionales tienen prohibida la entrada a la cocina de Naotaro. Los únicos que pueden entrar son el jefe de cocina y su pequeño hijo, quienes están ansiosos por probar alguna de las creaciones. Un día, Naotaro le presenta a su equipo la idea de preparar 112 platillos con temáticas de las 4 estaciones climáticas. En el proceso irán añadiendo las recetas a un mural y eliminando las que no sirvan hasta alcanzar el número objetivo. Luego de experimentar con ingredientes de todo el mundo, el equipo logra llenar el mural, pero de pronto Naotaro arranca varias recetas, alegando que el desafío no ha hecho más que empezar. Es decir, solo los platillos perfectos se quedarán en ese mural. En los próximos meses, el hombre se sumerge a fondo en su trabajo, aunque no logra concebir ideas nuevas. Al verlo tan frustrado, su esposa le pide que acepte las sugerencias de sus colegas, pues hasta ahora Naotaro no creía que Seimei y Kamata pudieran hacer platillos creativos. Días después, Chizu da a luz, pero la operación se complica, acabando con su vida. Ni había pasado una hora tras esa tragedia cuando el jefe de cocina encuentra a Naotaro cocinando como si nada. Cuando lo critica por ser un hombre desalmado, el japonés le explica que está preparando la comida favorita de Chizu y terminan disfrutando de un delicioso festín en su memoria. Al final, Naotaro no logra aguantar y rompe a llorar, lamentándose por su esposa y reconociendo que tiene que criar a su hija recién nacida por su cuenta. En ese punto, Kamata detiene la historia, contándole a Sasaki sobre un ruso llamado Joseph que puede darle más detalles. Al llegar al restaurante de ese señor, Sasaki descubrió que murió hace un tiempo, aunque su hijo Robert asumió su negocio y conoce el resto de la historia. Resulta que Robert era el mejor amigo de Misa, la hija de Naotaro. Se conocieron cuando Naotaro fue convocado a una fiesta de intercambio judío para cocinar, a pesar de que Joseph le guardara resentimiento por estar en el bando enemigo. Sin embargo, Joseph cambia de parecer cuando prueba su plato de repollo hecho con ingredientes rusos, japoneses y chinos, un claro ejemplo de que todos deberían estar unidos. Gracias a la cocina de Naotaro, el evento terminó en un éxito total, además de que marcó el inicio de su amistad con Joseph. En la actualidad, Sasaki prueba ese famoso platillo de repollo y queda impresionado por su sabor. Tras eso, le pregunta a Robert si sabe algo sobre el libro de recetas. Entonces, el ruso le cuenta que un día un desesperado Naotaro acudió a su padre para confiarle el libro de recetas, pues Manchuria se estaba llenando de espías de diferentes partidos comunistas. De esa forma, Naotaro descubrió que Seimei era un espía chino que no solo estaba vigilándolo, sino que estaba vendiendo sus recetas a extranjeros. Furioso por su traición, el japonés lo expulsó de la cocina para siempre, a pesar de que Seimei trató de defender su honor. Al escuchar eso, Sasaki se sorprende que la persona que le encargó la misión de su vida fuese un villano. Pero entonces Robert le revela algo más sorprendente. Resulta que el ruso recibió una orden de Naotaro de entregarle el libro de recetas a Seimei cuando se convirtió en un chef famoso.
Sasaki no comprende el porqué de esa decisión, aunque Robert le indica que Sei-mei le explicará todo. Finalmente, Sasaki regresa con Sei-mei para confrontarlo por haberle hecho viajar en busca de un libro que ya tenía. A eso el anciano responde que aún le falta la última receta y le pide que lea la última carta que Naotaro le envió hace mucho tiempo. Resulta que Taiso le asignó a Naotaro la misión de asesinar al emperador japonés a cambio de mucho dinero. Además, le revela que Kamata siempre fue un espía japonés que lo estuvo vigilando para saber si era apto para el nuevo orden. Luego de que asesinaran al emperador, le echarían la culpa a Sei-mei para aprovecharse de su origen chino. En vez de cumplir esa tarea, Naotaro decide expulsar a Sei-mei de su cocina, acusándolo de ser un espía, salvando su reputación en el proceso. Como el general aún insistía en asesinar al emperador, Naotaro prepara una segunda copia del libro de recetas para dejarlo en manos de Joseph. Cuando el emperador se presenta a comer, Naotaro incinera el libro de recetas frente a todos, exclamando que no dejará que su comida se use con fines homicidas. Como el emperador no tenía pruebas de que Taiso quería matarlo, Naotaro termina en la cárcel, donde un arrepentido Kamata trata de liberarlo. Por desgracia, Taiso se adelanta para ejecutar de un balazo a Naotaro, cuyas últimas palabras fueron dedicadas a Kamata, pidiéndole que nunca deje de cocinar. En cuanto a Misa, el jefe de cocina la adoptó en su familia. Poco después de esa tragedia, estalló la guerra sino-japonesa entre Japón y China, en la que Kamata tuvo que participar. Tras el fin de la guerra, Sei-mei se convirtió en un promotor de la paz con su cocina, formando vínculos con japoneses importantes. En 1972, cuando ya era un chef reconocido a nivel mundial, decide reencontrarse con Kamata para buscar a Misa y entregarle el libro, pues es la única heredera legítima. Para ese entonces, Misa era una mujer viuda con un pequeño hijo. Cuando le cuentan la verdad sobre la muerte de su padre, ella rompe a llorar desconsolada, pero promete que creará un restaurante usando el libro de recetas. Todo iba bien hasta la apertura del restaurante, pues un local vecino empezó a incendiarse en llamas. A pesar de que todos estaban en territorio seguro, Misa recuerda que dejó adentro el libro de recetas y por desgracia murió tratando de recuperarlo. En consecuencia, su hijo termina al cuidado de su hermano mayor, Taichi, el hijo del jefe de cocina, que decidió abrir un hogar para niños desamparados. Al escuchar eso, Sasaki se da cuenta de que él es el hijo de Misa y nieto de Naotaro, además de que fue criado por su tío putativo. Sei-mei nunca estuvo interesado en recuperar las 112 recetas, sino en que Sasaki descubriera su verdadero origen, revelando que Taichi, el director del orfanato, quería verlo antes de morir para entregarle el libro. Por tanto, Sasaki por fin regresa al orfanato para rendirle respetos a su difunto tío y recibir el libro de recetas. En ese momento también reconoce que Taichi no quiso darle el libro antes, porque tenía miedo de que su obsesión por la comida lo llevara a la muerte como a sus antepasados. Aunque ahora que sabe la historia completa, Sasaki recupera su pasión por la cocina de forma sana y prepara los platillos del libro para los niños huérfanos. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.